capítulo 2, versículos del 1 al 16. Ya aparece aquí en la pantalla. ¿Ya está? Bueno, los invito, hermanos, a leer. Primeramente van a empezar ustedes, por favor, con el versículo 1, luego el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13 y el 15. Y yo voy a leer los versículos pares. Entonces inician ustedes y sigo yo, por favor. Adelante, iglesia, puede leer. Por lo cual es innecesario, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Si piensas eso, oh hombre, tú que juzgas a tus caras y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por los corazones encarnados, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. vida eterna a los que perseveran en la obediencia, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, y aún no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley que siente en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Oramos, hermanos. Padre Celestial, en esta linda mañana que tú nos permites ver, aquí estamos, Señor, por tu voluntad y te adoramos, Señor. Te damos la gloria únicamente a ti porque tú la mereces. Padre eterno, queremos escuchar el mensaje esta mañana que traes a través de los labios del pastor Romero. Te pido tu bendición para él, Señor, dale sabiduría, úsalo, utilízalo, Señor, y a nosotros, Señor, abre nuestros sentidos espirituales para poder aprender de ti, Señor. Principalmente queremos obedecerte, Señor, queremos hacer tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, te necesitamos mucho, Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, también por el grupo de alabanza, Señor, porque los cantos son para ti, Padre eterno. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos presentes. También te pido por los que han de llegar, tráelos con bien, Señor. Cuida sus pasos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Queremos agradarte en todo, Señor. Queremos reconocer que tú tienes el control de todo y que todo es por ti, para ti y en ti, Padre Celestial. Gracias por todo. Te lo pedimos todo esto en ese nombre precioso y santo y poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, híjole, ya se sentaron, no se sienten, vamos a pararnos, vamos a levantarnos porque tenemos que alabar a nuestro Señor, gozosos, animosos de que nos permite estar reunidos una vez más en su nombre. Yo sé que esto va a parecer como aeróbics, ¿verdad? Pero nada más es una sola ocasión.
Muy bien, hermanos. Entonces, ¿preparados para alabar a nuestro Señor? No los escucho. ¿Preparados para adorar a nuestro Señor? Eso, con todo gozo, por favor. Palmas, hermanos. Alguien sin poder, aquel que ni lloraré, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Alguien sin poder, aquel que ni lloraré, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Él será mi alabanza, en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Él será mi alabanza, en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me sigue poder, aquel que vive gloriaré, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me sigue poder, aquel que vive gloriaré, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Él será mi alabanza, en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Él será mi alabanza, Señor, iglesia, en la congregación. Fuerte. Cantaré todos juntos. Él será mi alabanza, en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Gloria a ti, Padre. Bendito seas por siempre. Una y otra vez, cree conmigo.
sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene en la tempestad,
vida más allá de lo que pueda imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte, por permitirnos cantarte y alabarte, Señor. Gracias por dejarnos congregarnos una vez más en tu nombre, y por todas las bendiciones y por toda tu fidelidad, Padre, que día a día muestras para nosotros, Señor. No hay un solo día que tú no cumplas lo que prometes para ti, y lo sabemos, y por eso venimos a exaltarte, adorarte y bendecir tu nombre y glorificarte, Señor, porque solo tú eres digno de ello. Padre, que la palabra que tienes preparada para nosotros este día podamos entenderlo, pueda atravesar nuestro corazón, pueda quedarse en nuestra mente y podamos aplicarla día a día, Señor, porque así tú nos has pedido, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.
Bien, buenos días a todos, qué gusto saludarles este domingo. Gracias por todas sus palabras. Estamos cumpliendo 53 años de la gracia de Dios. Y lo más bonito de todo esto, hermanos, es estar en el ministerio, seguir en el ministerio. Regalos que Dios te da espirituales que a veces no los comprendemos, que son mucho más importantes. El domingo pasado que no estuve aquí, estuve predicando en la iglesia y al final, al platicar con varias personas, una alumna me dijo: pastor, ¿recuerda que hace 15 días me ausenté de clases? Sí. Su hija estaba graduando ese domingo también. Y me dice: es que fuimos a hacerle una toma a mi hija porque ella tiene un tumor en el cerebro. Y por la gracia de Dios se sorprendió a los médicos, pero ya no había tumor. Ya no había tumor. Mira qué gozo sentí, pleno. Y siento el gozo pleno cuando Dios dice en su palabra que nosotros no vamos a ser avergonzados. Cómo Dios defiende a sus hijos. Dios es una realidad. Por eso vale la pena vivir para Él. Buscarlo cada día. Seguimos en la serie Gracia y Misericordia. ¿Cómo disfrutarla? Estamos viendo el libro de Romanos, hermanos. Y es muy importante. Usted va a entender la extensión de la gracia que Dios hace para con nosotros, su misericordia, pero también va a conocer más a Dios en esa parte. Dios no se equivoca cuando emite un juicio contra el ser humano, ya que éste tiende precisamente a confundir la gracia con licencia para pecar. Había un maestro llamado D.A. Carson, profesor evangélico, y empezó a tener una reunión para practicar alemán con un joven que venía de África Occidental, francesa, con el propósito de practicar. Él era ingeniero y tenía que hacer sus prácticas en alemán para llevar también sus estudios. Pero es interesante, se reunían cada semana, pero después él se perdía los fines de semana y se iba a la zona de tolerancia, a la zona rosa. Tiene mucho, como mucho eco, ¿sí? Entonces él, debido a la confianza que tenía, le preguntó un día: oye, ¿qué te parecería si tu esposa te fuera infiel? Oh, yo la mataba. Porque en África nosotros podemos tener todas las mujeres que podamos, pero si ella me es infiel, yo la mataba. Y él le dice: oye, pero tengo entendido que te creaste en un instituto bíblico, evangélico. Sí, se empezó a reír. Y de repente le lanza una sonrisa y contestó: ¿sabe qué? Dios es bueno, ¿cuál es el problema? Le dice: Él está obligado a perdonarnos, ese es su trabajo. Hermanos, mucha gente piensa así, que Dios está obligado a perdonarte, vivas como vivas. Y no es así. Por eso le digo que entender la gracia es algo que en verdad te cambia la vida. A veces nos dejamos llevar por tantas cosas, pues Dios está obligado a perdonarme. Más bien tú estás obligado, dice la Biblia, a vivir diferente. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a vivir diferente. El tema de esta mañana se titula, a forma de pregunta: ¿el juicio de Dios es justo? Mucha gente va a decir que no. Pero si lo vemos a la luz de la Biblia, te vas a dar cuenta que es justo el juicio de Dios que emite sobre el ser humano. Y tiene que llevarlo a cabo. Vamos a ver ahí en sus Biblias, en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 1 al 16. Ya el pastor Yadir predicó el domingo pasado y creo que les explicó bastante bien esta porción de Romanos. Y hermanos, los primeros 11 capítulos son elementales para entender la gracia de Dios. Porque ya en el 12 te dice: esto es la gracia, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ok, busquen ahí en sus Biblias. Veremos cómo los seres humanos somos culpables de lo que Dios nos imputa por causa de rechazarlo y desear vivir según nuestro criterio, y que a veces consideramos bastante bueno cuando en realidad estamos yéndonos a un abismo. Dios quiere rescatarnos de ahí. Quiero llevarte al primer punto de nuestro sermón, donde veremos que el actuar del ser humano nunca será suficientemente bueno delante de Dios. Hermanos, la Biblia dice que nuestras obras sin Cristo son como trapo de inmundicia. Era un trapo de inmundicia que se usaba para limpiar las llagas de la lepra, o como una toalla sanitaria. Así en nuestro proceder, pensamos que a Dios
le impactamos, le agradamos, pero no es así. Le agradamos una vez que conocemos a Cristo, porque hacemos las cosas en Cristo, no nuestras propias fuerzas. Mientras tanto estamos viviendo bajo nuestro criterio y estamos viviendo bajo una condenación, porque no conocemos a Dios. Ahí en un pasaje anterior que ustedes leyeron la semana pasada, en el versículo 32 del capítulo 1, dice esta realidad que conecta con el capítulo 2, lo vamos a ver ahorita. ¿Quiénes habla de los seres humanos habiendo entendido el juicio de Dios? Lo llegamos a entender, pero nos justificamos al decir, bueno, Dios es bueno. Y fíjense lo que dice aquí, que los que, no todos, practican tales cosas, y habla de cosas feas en ese aspecto, ¿no? Son dignos de muerte. Ahora dice, no solo las hacen, vea el contraste, sino que también se complacen con las que los practican. Dice, no, pues no estoy tan mal, si aquel hace, ¿por qué yo no? Es bueno, entonces, yo no soy tan malo como aquel. Entonces, tengo derecho a hacerlas. Yo las hago en un grado menor de pecado. Su pecado es más grave que el mío. Pecado es pecado. No hay rosas, no hay azules, no hay más bajitos, no hay... No. Pecado es pecado. Así que conectemos los versículos del 1 al 6 del capítulo 2 y veamos por qué el juicio de Dios es correcto, hermano, y justo. Versículo 2. Fíjense lo que le dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Cuando usa el término hombre, esta significa hombre, mujer, persona. Eres inexcusable delante de Dios. Quien quiera que seas tú, le dice Dios. Aquí no está hablando de grados académicos, no sé. Quien quiera que seas tú, eres inexcusable en todo lo que haces. Y dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Tú que juzgas, haces lo mismo. Y te das cuenta, siempre el ser humano nos estamos comparando. Pues no estoy tan mal como aquel. Aquel es más pecador. Había un pastor que fue a un funeral. Y el que estaba ahí en el ataúd había sido un desgraciado. Y el pastor no hallaba predicar. Pues ¿cómo empiezo si este fue un vil desgraciado? ¿Qué digo de él? Y no hallaba cómo empezar. Entonces se acerca un día con ese pastor. ¿Qué crees? Acaban de traer otro cuerpo aquí en la capilla. Y este era más desgraciado que este. Y el pastor dijo, ya me armé de aquí. Y en un momento que, hermanos, pues sin duda, este era más santo que aquel desgraciado que acaban de traer, ¿eh? ¿Qué sucede? A veces tratamos de justificar. Dice aquí, tú que juzgas haces lo mismo. Nuestras obras nos damos cuenta que no son buenas. Mire, siempre surgen excepciones cuando se hace cualquier generalización como la anterior acusación global de la humanidad. Porque es obvio que algunos paganos en aquel tiempo vivían una vida más o menos éticamente hablando, y se comparaban. No estoy tan mal como aquellos. Eran los moralistas, había dos grupos. Y estos dos grupos, hermanos, también como judíos, mostraban un contraste moral y muy marcado con el mundo pagano, los gentiles, que los rodeaba y condenaban a los gentiles abiertamente. ¿Se acuerda usted del publicano y del fariseo? Que entra al templo, el publicano que decía, Señor, sé propicio a mí, no soy merecedor. El fariseo decía, volteaba, Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese perro que está ahí. Yo diezmo y doy todo esto. Siempre se estaban comparando sus propias justicias. Siempre. Y eso es lo que Jesús vino a atacar. Que no somos justos con nosotros mismos. Él nos hace justos. Nos justifican. Pero también nos hace justos a llevar una vida de justicia delante de Él. Pablo instó a que también estaban condenados porque hacían lo mismo, de lo cual juzgaban a los demás. Pero, pues declara Pablo que en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo. Toda la raza humana, hermanos, se ha desviado de Dios y practica el pecado, aunque con diferencia en cuanto a la frecuencia, alcance y grado. Muchos dicen, bueno, no lo hago tan seguido, pero pues al menos cada fin de semana me doy una descolgada. Es pecado. Es pecado. Ahora, no somos de los que satanizamos todo. Hermano, lo que es incorrecto es incorrecto. Así es sencillo. Versículos 2 y 3.
Mas sabemos, estamos convencidos, dice que el juicio de Dios contra, miren, los que practican. Es muy distinto practicar el pecado a cometer pecado. Porque a veces estamos luchando con nuestra carne y vas a caer. 7 veces cae el justo y se levanta. Es una lucha continua. Pero aquí es práctica, es un estilo de vida. Y cuando es un estilo de vida, en la vida de un cristiano no hay vida. Porque no está bien. No puedes practicar el pecado. Ya no es parte de ti. Los que practican el pecado, tales, dice, contra tales, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y es interesante, porque cuando habla aquí es según verdad, está diciendo, se va a llevar a cabo. El juicio de Dios es seguro con ellos. No vamos a poder evitarlo. Muchos piensan que Dios es un Dios misericordioso, sí es cierto, pero es un Dios que es fuego consumidor. Es un Dios que ama. Y a sus hijos, a nosotros, ¿qué hace con nosotros? Nos reprende. Porque nos ama. Cuando entiendes la disciplina de Dios, sabes que te ama. Sabes que no es injusto. Sabes que es necesario, hermanos. La primera norma divina para el juicio es la verdad. Y es esto. A veces la persona piensa, no se va a llevar a cabo. Dios no ha actuado con tanta misericordia, tanta bondad, que no creo que vaya a suceder nada. Nos vamos a dar cuenta a la luz de estos pasajes que Dios a veces, decía un pastor, nos deja engordar para el matadero. La Biblia habla de aquellas ovejas gordas y no se sientan, si nos dice así. No habla en cuanto a peso, habla que en cuanto estamos llenando de conocimiento y no están haciendo nada por el Señor. Dice, esa la voy a tratar de una forma especial. Esa la voy a degollar. Porque no están haciendo nada. Versículo 3, por favor. Hermanos, fíjense algo interesante. Nadie puede evitar el juicio de Dios. Por eso dice, es según verdad. Es una realidad. Va a llegar. Versículo 3. Vea la pregunta. ¿Y piensas esto, oh hombre, persona, mujer, hombre, lo que seas, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo? Mira la pregunta todavía. ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? No. ¿Sabe una cosa? Cuando usted tiene una mentalidad sana en Dios, se va a dar cuenta que hay tanto que cambiar en nosotros que no vas a tener tiempo de andar juzgando a los demás. Porque sabes bien que Dios está trabajando en ti. Hay mucho que cambiar. Estos hombres obviamente están hablando a gente sin Cristo, los cuales se justifican de todo y dicen, no, Dios no nos va a juzgar. Porque no soy tan malo, soy bueno. Bajo tu criterio, pero no bajo el de Dios. Una persona puede tener altas normas morales y criticar a sus contemporáneos como totalmente inmersos en un estilo de vida depravado. Pero aún así, Dios lo condena porque al juzgar a otros hace lo mismo. Y qué fácil es caer en la justificación, ¿no cree? Como que eso cae en mi conciencia. Ahorita vamos a ver un pasaje, ¿cómo sucede eso? Cae en mi conciencia, pues no estoy tan mal. Mira, aquel es un vil borrachote. Yo al menos, mira, no me emborracho, pero me pongo a medias. Y la mentalidad, pastor, acuérdese, me decía un muchacho, pastor, el que vino a este mundo y no toma vino, pues ¿a qué vino? Y otro me decía, pastor, acuérdese que una no es ninguna, dos, la mitad de una y tres apenas se completaron una, pues así le seguimos. No, hermanos. Un poco de levadura toda la masa. En ese sentido, vea, es interesante. Versículo 4. Otra pregunta. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Muchos dicen, no, es que Dios no me va a castigar. No he recibido la retribución de mi extravío, no he recibido nada. Dios es paciente, es bueno, es benévolo. ¿Qué está esperando? Está esperando que te arrepientas. Por eso no actúa. Porque está esperando, no quiere la muerte del impío. Quiere que deje su camino.
cuanto más nosotros como cristianos. ¿Por qué suceden tantas cosas en nuestra vida? Hermanos, dice la Biblia que es necesario que el juicio empiece en la casa de Dios. Dios empieza un juicio severo para ver si realmente eres su hijo. Y te va a meter una disciplina de tal manera que te des cuenta, o estás con Dios o no estás. Así es sencillo. Dios es injusto, no es bueno. Pero ¿quién es abusado de la gracia? Nosotros. Tenemos que saturar nuestra mente de la palabra de Dios para entender cómo actúa Él y cómo debo actuar yo de aquí en adelante. Al no aplicar el castigo inmediato que se merece la humanidad, el Señor muestra las riquezas de su benignidad, benevolencia en acción día con día. ¿Qué nos dice Lamentaciones 3, 22 y 23? Que por la misericordia de Dios no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Nuevas son cada mañana. Dios está esperando que el día de mañana a ver si se arrepiente. Pero no se arrepiente y sigue y sigue. Lo triste, vamos a ver en un pasaje, que esto trae algo muy fuerte. Y no hemos entendido la misericordia de Dios. Israel no la entendió en 40 años. No la entendió. Una rebeldía plena. Hermanos, por eso me encanta la Biblia cuando dice: al que mucho se le perdona, mucho agradece. Cuando piensas que no fue tanto tu pecado, vas a vivir incorrectamente, ¿sabes? Tolerando, jugando, practicando, haciendo cosas que no convienen. Pero por eso tenemos que analizar la Biblia. Por eso usted tiene que meditar. Si la Biblia dice que tengo que meditar en ella, ¿sabe por qué tengo que hacerlo? Porque es una realidad lo que nos menciona. A ver, si yo estoy en Cristo, mi vida tiene que cambiar. Si en verdad soy una nueva criatura, mi vida tiene que ser transformada. Si en verdad tengo la vida en Dios, Dios me va a cambiar, porque dice Él que Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si en mí no hay un deseo de cambiar, no hay un deseo de dejar el pecado, no estoy en Cristo. No tengo vida espiritual, estoy muerto en delitos y pecados. Y en cualquier momento puedo morir y irme al infierno. Pero si tengo a Cristo, la vida en Cristo produce esa vida. ¿Y qué sucede, hermanos? Doy fruto. Doy fruto. Cuando no estoy en Cristo, no voy a dar fruto. Todo pámpano que en mí no da fruto, ¿qué dice? Lo quitará. En mí, dice, no está en mí, no tiene vida. Pero todo pámpano que en mí da fruto, ¿qué dice? ¿Qué va a hacer? Lo va a limpiar. El Señor te va a limpiar plenamente para que dé más fruto. Porque ¿qué está haciendo el Señor? Produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad, porque tienes vida. Por eso le dice Pablo a los filipenses: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Le está diciendo: ocúpense de lo que ya tienen. ¿Y saben por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, porque ya tienen vida. Ocúpense en eso. Hermanos, es interesante. Mire, paciencia y longanimidad. El propósito de Dios es llevar a toda persona al arrepentimiento, a que regrese al mismo a través de su benignidad. No sé cuántos de ustedes vieron algún programa de los polivoces. A mí me encanta todavía verlos. Y le preguntan a la norteña La Paz, que sale ahí, ¿no? ¿Y qué si lo vuelves a hacer? ¿Qué si vuelves a ser infiel? Ay, pues si lo vuelvo a hacer es porque me gusta. Qué fácil, ¿no? Qué fácil decir, pues es mi pecado. No, es lo que quieres practicar, pero no es lo que Dios quiere que sigas. Porque Él te ha limpiado. Le dijo a los discípulos: vosotros ya estáis limpios. Cuando le dice todo pámpano, le dice: vosotros ya estáis limpios por la palabra de Dios. Ya tienen que dar fruto. Tienen que dar fruto. Hermanos, precisamente Dios, en su propósito, quiere alcanzarnos, transformarnos. Ignorando, vean, el propósito de Dios lo ignoramos. La gente menospreció, y viene de una palabra griega, katafrones, pensar menos de Él o tenerlo un poco. Menospreció a Dios. Los atributos y actos de Dios
que detienen la verdad con la injusticia continuamente. La gente sabía de la existencia del ser divino. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Sencillo. La creación general. Esto no fue creado de la nada. Dios existe. Pero ¿qué sucede, hermanos? Creemos que no. Ahí están nuestros antepasados que nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, los aztecas. ¿Qué pasó con ellos? No conocieron a Cristo, hermanos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Por qué van a ser condenados? Porque Dios se reveló a través de la revelación general, lo que es creado, su deidad, su poder, todo, y lo ignoraron. ¿Y qué hicieron? Se hicieron imágenes de hombres, cuadrúpedos, reptiles, adorando las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. ¿Tuvieron ocasión para conocer a Dios? Sí. Por eso les dice, eres inexcusable, quien quiera que seas tú, porque llegaste a conocer a Dios y lo rechazaste. Así de sencillo. No hay excusa. Y si lo conocemos, vamos a cambiar. Ve al versículo 5, por favor. ¿Por qué sucedió esto de la ignorancia? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón que no arrepentido. Cuando no hay un corazón arrepentido, no vas a cambiar. No vas a entender por qué tienes que arrepentirte, por qué tienes que aceptar a Cristo, por qué vas a una condenación. No lo vas a entender. Dice aquí, pero esta palabra es, subráyela, por favor. Subráyela. Si tú estás en Cristo, no te preocupes. Pero si no estás en Cristo, preocúpate. Porque si estás ignorando a Dios, lo que estás atesorando es algo muy fuerte. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. ¿Qué está diciendo Pablo? Se te está acumulando día tras día tras día la ira de Dios, de tal manera que cuando llegue te va a aniquilar por completo. Atesorar, hermanos, es algo que se anhela. Y prácticamente es como pensar en un recipiente en el cual se está llenando, se llena. Todos los días se está llenando ¿de qué? De la ira de Dios. Atesoras para ti mismo ira para la ira de la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Es injusto Dios? No. ¿Quiénes somos los injustos? Nosotros, cuando lo rechazamos por completo. Queremos vivir de acuerdo a nuestro criterio, y somos más sabios. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido lo que es estar en el tribunal de Cristo y el trono blanco? En el tribunal de Cristo vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hicimos a partir de lo que conocemos para acá. Decía Pablo, sea bueno o sea malo, pero lo decía no porque vamos a llegar de panzazo, está diciendo, piensa cómo estás viviendo, porque no vas a conocer a Cristo y estar haciendo lo malo. Tienes que llegar ¿cómo? Con oro, plata, piedras preciosas. No vas a llegar con hoja, heno, hojarasca, porque esas obras se evanescen aquí. Las obras preciosas allá van a ser evaluadas. Señor, llegué, pero llegué de panzazo, ni de panzazo a llegar. Ahí vamos a estar, los que hemos querido vivir conforme a la voluntad de Dios, en el tribunal de Cristo, y Cristo nos va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Viviste para mí, no para ti. En cambio, en el trono blanco van a ser abiertos los libros donde te van a juzgar por todo lo malo que hiciste en tu vida. Rechazaste a Cristo, no quisiste vivir conforme a su voluntad, y es un juicio para condenación eterna. Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Hermanos, la gran ventaja es que tenemos vida en Cristo. Hay mucha gente, hermanos, perdónenme, que está cauterizada en las iglesias y está reservada para condenación saliendo. No cambian. No cambian. Son como Judas. Judas se estuvo. Judas era el tesorero y era el que les traía. Estuvo ahí, pero no era de ellos.
Y la Biblia lo dice, están con vosotros, pero no son de vosotros. ¿A qué se refiere todo esto? A un cambio de vida, verdaderamente, que Cristo lo ha hecho en tu vida. Miren, ¿por qué ignora la humanidad el propósito de Dios de ser benigno? ¿Y por qué lo menosprecia? Es por su dureza. La traducción literal donde viene la palabra castellana esclerosis y su corazón no arrepentido. No arrepentido. Por tanto, la ira de Dios contra el pecado de la humanidad se acumula en forma semejante a guardarlo en un gran estanque para el día en que se derrame el justo juicio de Dios. Imagínate, todos los días irte acumulando la ira de Dios, irse acumulando, para cuando Dios llega, ¿sabes qué? Es justo, esto es tu pago, y la ira de Dios te consume por completo. Nosotros no queremos eso, ya estamos en otro plano, somos hijos de Dios. Pero si tú no eres hijo de Dios, la ira de Dios de por sí está contigo, contra ti. Y la ira de Dios, una persona que la apaciguó y que llevó toda la ira de Dios que era contra ti, la llevó injustamente, y se llama Jesucristo. Todo el pecado fue derramado en Él. La ira que era contra ti, Dios la derramó en Él. Por eso cuando está en la cruz, Jesús clama y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado, Dios mío? Porque toda la ira de nosotros estaba siendo descargada sobre Él. ¿Es injusto Dios? No, es justo. ¿Es justo lo que padeció? No es justo, pero lo quiso padecer. Por eso tenemos que vivir diferente cada día. Y aquí Pablo les está presentando tanto a judíos como a gentiles su condición delante de Dios, para que no se engañaran, hermanos. Versículo 6. El cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Quién te dijo que no vas a pagar por tus obras? ¿Quién te dijo que todo lo que estás sembrando ahorita no va a traer una retribución? ¿Quién te dijo? Yo estoy sorprendido, hermanos, del engaño tan sutil de mucha gente. Está una persona que se estaba muriendo. ¿Y a dónde vas? Voy al cielo. ¿Por qué? Voy con Cristo. Porque tengo Cristo en mi corazón. La frase lógica y herégica que han sacado. La Biblia no dice que esté Cristo en tu corazón. La Biblia dice que te arrepientas. ¿O no? La Biblia dice que te arrepientas. No te dice recibe a Cristo en tu corazón, te dice arrepiéntete. Y le decía a esta persona: no, pero no creo que vayas al cielo, porque has hecho tantas cosas malas siendo cristiana. Has hecho mucho daño a mucha gente. Tú no eres cristiana. Has hablado hasta de más, has metido un problema a la gente. Tú no eres cristiana. Te comportas allá en la iglesia de una forma, pero acá afuera das un testimonio pésimo. Tú no eres cristiana. Y estás así en cualquier momento de irte al infierno. Es la realidad de la Biblia, hermanos. ¿Cuál es el problema? El concepto intelectual que tenemos de un evangelio no aterrizado de arrepentimiento. Vine a los pies de Cristo. ¿Cómo? Levanté mi mano y dije sí. ¿A qué? Dijo usted sí. ¿A qué dijo sí? Si nunca se arrepintió, si nunca cambió. El evangelio no es malbaratado. El evangelio es poder que transforma. Por eso dice aquí: el cual pagará a cada uno. ¿Por qué la gente no quiere ver la Biblia? ¿Por qué no la quiere leer? ¿Por qué no quiere ser confrontada? Por lo que dice. La Biblia, hermanos, es para confortar al afligido y afligir al confortado. Vea lo que dice este pasaje que siempre vamos a ignorar. Gálatas 6:7. ¿Qué nos dice? Si lo podemos poner aquí. Gálatas 6:7, por favor. Dice: no os engañéis. ¿Qué está diciendo? Te estás engañando a ti mismo, a Dios no. ¿Qué dice Dios? ¿Qué? No puede ser burlado. Pues todo lo que la persona sembrare, eso es la ley de la siembra y la cosecha.
tengo 53 años, cuando tenga 60, 70, ¿tú crees que quiero sembrar? ¿Tú crees cómo debe ser mi cosecha? Por la gracia de Dios tiene que ser abundante y bien. Pero si yo vivo en la carne, pecando, no va a haber cosecha, va a haber desgracia, hermanos, en nuestra vida. Dios no quiere eso. La misma escritura, más adelante en el capítulo 3, versículo 12, fíjese lo que nos dice de la naturaleza del ser humano. Hermano, no se sienta usted bueno, Dios lo hace bueno. No se sienta usted mejor, Dios lo hace mejor. No se sienta justo, Dios lo hace justo. Y Dios lo justifica. Pero vea lo que dice esta parte. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Qué te está diciendo? No te justifiques. No eres bueno. Maestro bueno, ¿qué haré para recibir la vida eterna? Los mandamientos ha guardado todos, Señor, todos desde mi juventud. El Señor sabía que no. Y dijo, no, una cosa te falta, chiquito. Vende todo lo que tienes, da a los pobres y sígueme. No, pues ¿cómo? ¿Cuál era ahí su problema? La avaricia. Entonces no guardó todos los mandamientos. ¿Te das cuenta? Jesús era experto en desarmar y a veces desanimar a aquel que venía muy eufórico y muy espiritual. Hermanos, es una realidad. No hay nada, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno, y más sin el conocimiento de Dios. Y quiero que vamos aquí al segundo punto de nuestro sermón, donde notarás que no todos buscan lo eterno. La mayoría vive haciendo lo incorrecto. Es que es ilógico pensar que estoy en Cristo y sigo haciendo mi propia voluntad. Hoy en día me doy cuenta de tantas cosas y hermanos, al estar enseñando en el seminario les digo, hermanos, es que es ilógico que tú me digas que estás en Cristo y estés haciendo tu propia voluntad. ¿Saben cuál es lo grave de esto? ¿Cuál piensa usted que es lo grave al no hacer la voluntad de Dios? Que Dios te abandona. Por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios los abandonó. Y dice, no, a ver, ¿cuántos años tienes de cristiano? No, tengo muchos, pastor. Sí, pero no me obedeces en nada, haces tu propia voluntad. Y la voluntad del Padre es que vivas una vida agradable a mí. Es eso. Hermanos, el Señor viene pronto. No sé cuándo, no sé si nos ven las noticias, pero cuántas catástrofes hay ahorita. Y Dios está llamando a su pueblo al arrepentimiento plenamente. Versículos 7 al 12. Mire qué interesante. Vida eterna a los que, no todos, a los que, habla de un grupo. ¿Qué cosa hace? Perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero todo esto se logra a través de Cristo. Qué interesante, vida eterna a los que hacen lo correcto delante de Dios. No es por obras, eso sí. Lo haces lo correcto porque Dios te insta a hacer lo correcto porque tienes vida. 8, vea el contraste. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Quiénes son los contenciosos? Los que no se someten a la verdad, que quieren vivir de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su voluntad. Son contenciosos para con Dios, dice, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es una realidad esto, hermanos. La Biblia está desarmando todo criterio que manejamos a veces equivocado. Y dice el 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Malo. Hermano, yo estoy convencido que el malo no se sale con la suya. Y yo le decía a mi hermana Cris, vamos a estar orando y vas a ver, Dios dice, y estoy convencido porque me puse a estudiar esa palabra cuando yo la escuché, que Dios no permite que sus hijos sean avergonzados, que nos vean humillados, ahí tirados, o que la gente abuse de nosotros. No lo permite. Y hace rato me dice, pastor, no le dije, no. ¿Qué pasó? Ya no voy a dejar mi trabajo. Ya corrieron a esta persona. Y esta persona que se decía cristiana y que nos atacaba y nos hacía la vida imposible, dije, Dios no puede ser burlado.
Dios dice que no te va a dejar ser avergonzado. Y amén, gloria a su nombre, porque Dios lo cumple. No nos salimos con la suya. Y todo aquel que sería cristiano y vive incorrectamente y esté haciendo tropezar a otros y dando un mal testimonio, Dios lo va a parar. Lo va a parar porque lo para. Es una realidad, hermanos. Dios no va a dejar que tú seas avergonzado. Verla angustiada duele, pero verla ahora con una cara de felicidad, ver cómo Dios dice, por eso vale la pena. Dice, nos enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque Dios responde. Dios responde. Es su tiempo, no es tu tiempo. Vea, versículo 10, el contraste ahora. Pero gloria, ¿sí?, que dice, y honra y paz a todo el que, no todos, hace lo bueno, y dice al judío y también al griego. ¿Y sabe por qué dice esto? Porque no hay acepción, dice ahí el 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no va a decir, es que Él trata de hacer lo mejor que puede. Él trata de esforzarse. Él trata de hacer esto para Dios. Él trata, pues de tratar no se vale. Tienes que hacerlo. Tratar es condicionado, ¿sabías eso? ¿Sabías que tratar es condicionado? Porque tú tratas según tus fuerzas. Tú tratas según tu capacidad. Pero no lo estás haciendo para Dios en ningún sentido. El cristiano ya no trata. El cristiano hace porque Dios es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está la diferencia. Hermanos, ¿cómo se aprende todo esto? A través de meterte en la Biblia. Y en la vieja escuela nos decían, Roberto, tú tienes que vivir bien. No tienes que vivir mediocremente, ni tampoco una vida espiritualmente falsa. La Biblia te va a desarmar. O puede ser un bálsamo para ti, o puede ser una espada de dos filos. ¿Sabe por qué muchos no la abren? Porque se cortan, hermanos. Pero mejor que se corte, llegue al tuétano hasta lo más profundo de los huesos y usted reviva y cambie en Dios. Es lo mejor que puede hacer. Hermanos, la persona que hace lo malo va a recibir lo malo. Sencillo. Porque eso está sembrando. Y precisamente no hay diferencia delante de Dios para con él ninguna persona. Y enfatiza que toda raza humana está sujeta al mismo trato divino. ¿Qué hace Dios? No hay acepción de personas. Es como decir, si yo estoy cumpliendo supuestamente la ley y hago todo, pero en algo fallo, dice, empieza de nuevo, fallaste en todo. Fallaste en todo. Dios no me va a justificar porque soy hijo de Dios y tengo, como soy el pastor, puedo hacer lo que quiera. No, hermanos, en ningún sentido. Dios hasta nos puede desechar si vivimos en lo incorrecto. Pero dice, el día de la revelación del justo juicio de Dios. Este día se va a llevar, y aquí el meollo de este pasaje es el hecho que Dios juzgará a todo ser humano, sea cual fuera el grupo o el que pertenece. No trata de especificar cuándo se llevará el juicio, pero se va a llevar. Se va a llevar. Versículo 12. Porque todos los que sin la ley, nos habla a nosotros, porque a nosotros no se nos fue dada la ley, dice, han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El juicio de Dios va a ser imparcial. A ver, tú, gentil, a ti no se te dio la ley, pero hay una ley en tu conciencia que te hacía ver lo bueno y lo malo. Judío, tú tenías la ley revelada de Dios que debiste enseñar a otras naciones. Sin embargo, esta vid se pudrió, la vid de Dios, que fue ¿quién? Israel. ¿Por qué creen que Jesús se presenta ahora como la vid verdadera? Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y por eso dice, todo pámpano que en mí no dé fruto, lo voy a quitar. Y todo pámpano que en mí dé fruto, lo voy a limpiar, para que dé más fruto. Si consideramos la ley, hermanos,
Los conocedores de la ley, que fueron judíos, van a ser juzgados en base a la ley. Nosotros, aunque tratamos de hacer las cosas de la ley, vamos a ver ahorita un pasaje, y para nosotros son justicia de acuerdo a lo que creemos. Pero también hay una conciencia que Dios nos puso, y esa conciencia te detiene para hacer lo bueno y lo malo. Pero lo usamos ¿para qué? Veamos el mejor pasaje. ¿Para qué lo usamos? Nadie podrá presentar actos gloriosos que lo libren de ese día terrible. Definitivamente debes de ser consciente de cómo vives hoy en día, ya que a Dios no lo convences por lo que sabes, sino por lo que vives, ¿qué? Cada día. Ahí está. Muéstrame tu fe. Te voy a mostrar mi fe sin obras. ¿Qué decía Santiago? Muéstrame tu fe por obras y yo te voy a mostrar mi fe sin obras. ¿A qué se refiere una fe genuina? La fe genuina produce obras genuinas. ¿Cómo sé que puedo cambiar? Efesios 2:10, por favor. ¿Cómo sé que ahora hago cosas buenas en Dios? Todo viene de Dios, no es mío. Dios cambia, Dios produce, ¿ok? ¿Qué dice aquí? Porque somos, ¿qué? ¿Creados en qué? En Cristo. Esa frase, grábesela. Estás en Cristo, ¿sí? En Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Entonces, tú para hacer buenas obras, ¿tú tienes que mostrar entonces hacer buenas obras? No. Esas obras no te pertenecen. Esas obras son de Dios. Por eso dice ahí, las cuales, esas buenas obras, ¿quién las preparó? Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Es un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios que está en la palabra. Así es sencillo. Así es sencillo. ¿Te das cuenta cómo nos equivocamos? La Biblia dice eso, que Dios preparó esas obras para que tú vivas en esa práctica diaria, día con día. Versículos 13 al 16, por favor. Mire, jamás Dios será impresionado por frases, conceptos u oraciones muy prefabricadas acerca de su persona. Él espera que en verdad vivas y manifiestes en tu caminar aquí un cambio real y verdadero de lo que es vivir para Él. ¿Ya lo tenemos? Bueno, vamos a ver, veamos la razón del versículo 13 que muestra cómo Dios se agrada cuando aplicas su palabra en tu vida diaria. ¿Qué dice aquí? Porque no son los oidores de la ley los que dice, los justos ante Dios, sino los hacedores. No, vamos a poner una frase coloquial más para cristianos. No son cristianos. ¿Qué diría usted? Los que están aquí diciendo que son y allá afuera se comportan diferente. Cuando Dios te saca toda la luz, ¿sabes por qué te lo saca? Y te avergüenza. Para que digas así, para que sus obras te des cuenta que no están hechas en Dios. No vive para ti. Y es una vergüenza cuando Dios te saca todo. Dices, tú no vives para mí. Mira, esta persona te sacó la realidad de lo que estás haciendo. ¿Qué te dicen? ¿Tú eres cristiana y tienes esa lengüita? ¿Tú eres cristiana y sigues en chisme? ¿Tú eres cristiano y haces esto? ¿Tú eres cristiano? Hermanos, nosotros somos la sal del mundo, la luz del mundo. Somos diferentes. Ya no podemos ser iguales. Miren, los que serán justificados. La lectura de la ley mosaica era parte integral del culto que se celebraba en la sinagoga. Por lo tanto, los judíos eran oidores de la ley. Si hubieras vivido en el tiempo de los judíos, ¿te hubiera gustado ser como los fariseos y escribas? ¿Por qué creen que el estándar que vivían en ellos decía es inalcanzable? Jesús les dijo, miren, ellos ni se acercan a Dios ni dejan que nadie se acerque. Pero el Sermón del Monte le dio una descripción de todo el comportamiento del nuevo cristiano, lo que somos ahora en Dios, y le dice en el 5:20, si tu justicia no rebasa la de los fariseos y escribas, no vas a entrar al cielo. Porque muchos siguen siendo fariseos,
su comportamiento. Muchos no han entendido la gracia, hermanos. Y este Romano nos va a llevar a entender la gracia. Y déjame decirte algo, o cambias o te retiras. Pero Dios te va a enfrentar a la realidad. O cambias o cambias. Porque te das cuenta que esto es de vida. No puede ser posible, hermanos. De verdad. No puede ser posible. Voy a estar un rato más terminando, salimos a Tasquillo. Voy a estar dando 7 conferencias para matrimonios. Y vaya que ha habido lucha. Yo le decía a mi esposa, ¿por qué en la semana tuve tanta lucha tremenda? Pero me había olvidado de algo. A la iglesia que fui eran más de 1000 personas. Y cuando yo prediqué un mensaje acerca de arrepentirse verdaderamente y vivir un cristianismo sólido, y que dejaran ese cristianismo intelectual y verdaderamente se arrepintieran, no sé cuántas manos se levantaron, hermanos. Y obviamente eso no le gustó a Satanás. Yo no puedo parar de hacer la voluntad de Dios. Y no puedo parar de cambiar mi vida. Hay mucho que cambiar todavía. Pero no me va a ver abusando, no me va a ver haciendo cosas incorrectas, porque eso no es vida. Dios transforma, toca vidas. Y de verdad, ¿por qué batallamos tanto en el matrimonio? Porque no leemos la Biblia. Usted lo ha echado a perder durante años su matrimonio porque no lee la Biblia. La fusión perfecta que Dios creó, amor y respeto, está ahí en Efesios 5, 21 al 33. Es todo. Y es obediencia. De nada sirve que escuches todo el domingo, pero no quieras aplicar. De ti depende. De ti depende. El que dice, yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad, dice Dios mismo, no está en él. No se trata, hermanos, de venir todos los domingos a estar calentando una silla. Se trata de cambiar. Por eso yo les decía a la iglesia, usted simplemente cambió de posición geográfica, salió de un sectarismo, se fusionó al cristianismo, empieza a hacer cosas de cristiano, a orar, a hablar como cristiano, adopta una mentalidad, pero en este ínter usted no fue transformado. Por eso sigue igual, porque no hubo arrepentimiento en la fusión. Y teníamos que cambiar. Miren, precisamente Santiago nos dice, pero ser oidores, ¿ser qué? Perdón, hacedores, no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dios no justifica al que no aplica la palabra de Dios. ¿A quién justifica? Al que la aplica. Está siendo obediente. ¿Por qué cree que a veces la comunión entre hermanos no se da? Primera Juan 1:7, ¿qué nos dice? ¿Por qué cree que no se da a veces, hermanos? Es muy clara la Biblia. Y a mí me encanta. A ver si aparece ahí. Miren, ese es precioso. Dice, pero si andamos en luz, ¿qué es lo contrario a luz? A la luz. Tinieblas, ¿ok? Entonces, si usted anda en luz, aplicando la Biblia, haciendo lo que Dios quiere, dice, como Él está en luz, Cristo, ¿qué hay? El resultado, tenemos comunión unos con otros. Si usted no está en luz, está en tinieblas, no lee la Biblia, nomás se alimenta de todo el tiempo de los TikToks, de todas esas cosas. Mire, lo que yo subo de buenos pastores. Michelle Sugel, Miguel Núñez, Paul Watcher, otro William, porque me interesa la verdad de Dios. No me interesa un evangelio barato. Pero mira lo que dice aquí. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos va limpiando día con día de pecado.
Ahora te das cuenta por qué no hay comunión a veces entre unos a otros. Porque estamos en tinieblas. Estamos viviendo tiempos últimos, hermanos. Y deseo de todo corazón que tú vivas arrepentido todos los días delante de Dios. Vamos a ver el versículo 15. Este versículo es muy, muy claro, por favor. Bueno, 14 y 15. Porque cuando los gentiles hablan de nosotros, que no tenemos ley, hacen por naturaleza lo que es la ley, considerando, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aplicamos lo que nos conviene. Pero vea el 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué obra de la ley escribió Dios en tu corazón? Dice, dando testimonio que tienes una conciencia que te hace ver lo bueno y lo malo. Y que puedes cambiar, voltear hacia Dios y darte cuenta que Él te está hablando. Pero ¿qué hace la conciencia que tenemos? Mire, somos tan astutos. Dice, y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. No, pues no estoy tan mal. Pues sí, tomé esto, hice aquello, pero pues aquel hace peor. Yo no estoy tan mal. ¿Y qué hace tu conciencia? A veces te puede condenar, te sientes mal. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Remordimiento. Y el remordimiento es acumulativo, pero no te arrepientes, no cambias. Y el arrepentimiento te hace dar una vuelta completamente y un cambio de vida. Me siento mal, pastor. Pues sí, pero no estás arrepentido. En el libro de Hechos, cuando habla que se compungieron por el discurso de Pedro, de lo que le hicieron a Cristo, dice, ¿qué haremos, varones israelitas? ¿Qué le dijo Pedro? Levanta tu mano, di al Señor, ven a mi corazón, entra. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Arrepiéntete de lo que hiciste y bautices cada uno como esa paso de obediencia para que te den el don de la vida. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver una mano? ¿Qué tiene que ver una oración prefabricada y mágica que no te cambia a un arrepentimiento? El arrepentimiento cambia todo. Cambia todo. ¿Por qué cree que mucha gente ya quiere escuchar nomás lo agradable de sus oídos? Es que no hicieron las cosas conforme yo quise y mejor me voy. Porque Dios te bendiga. Platicaba con un pastor amigo. Él estuvo predicando aquí en nuestro aniversario, Rolando Razo. Y algo que me decía, pastor, tenía yo en el cuerpo de ir a uno de mis mejores amigos, pero era un problema. Todo lo cuestionaba. La última junta que tuvimos, me dijo, ¿sabes qué? Pues yo no estoy de acuerdo y me voy de la iglesia. Que Dios te bendiga, gracias. Gracias, gracias. Dice, a veces tienen que decir esto, Dios te bendiga, gracias. Porque no estás aquí para sumar, estás para dividir. Dice, pastor, ¿verás cómo descansé? Terminó yéndose así, dejamos la amistad, sí, pero ¿sabes qué? ¿Cómo descansar? Porque la obra es de Cristo. Ya puro problema. No había nada positivo. Y el día que me dijo, me voy, así dice, mira, no, gracias de verdad, qué bendición. Se quedó. Bueno, pues sí. Es interesante, pero hermanos, no estamos aquí para hacer caprichos, estamos aquí para glorificar el nombre de Cristo. ¿Cómo es posible, no? Miren, los gentiles morales por sus acciones muestran la obra, es decir, los requisitos que está escrito en su corazón, en su mente, la conciencia. Por esta razón Pablo dijo que tales gentiles son ley para sí mismos. ¿Cómo ley? Yo tengo mi propia ley. Mi propia ley me defiende y me acusa, pero yo la sigo. El punto es eso, que si yo sigo mi propio concepto, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy obedeciendo? No, mis hermanos, y es un peligro. Por último, versículo 16.
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí va a salir toda la intención. Y Dios le va a pasar como una película diciendo, mírate aquí, esta es la verdadera intención de tu corazón. Ahora, este juicio es en el trono blanco, donde es un juicio para castigo eterno. No hay segundas oportunidades, hermanos. Ahí. El tribunal de Cristo es muy distinto. Por eso uno tiene que pensar lo que está haciendo. Mire, a estas alturas Pablo todavía no se explica la manera en que un individuo puede tener una posición justa delante de Dios. Dios en el día del juicio, el gran trono blanco, sacará a la luz, porque el ser humano será juzgado y lanzado al infierno por una eternidad. Ahí estarán reveladas todas las obras perversas por las cuales los hacen merecedores del castigo. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que si en este momento mueren, van a la presencia de Dios, cerraron sus ojos por aquí y despertaron la presencia de Dios? ¿Y cuántos de ustedes necesitan ir a contratar un distinguidor? Es broma, pero hay que ser realistas. Es la verdad, hermanos. El problema es que ya no hay recargas, ¿eh? Déjame decirle, no es como el celular, ya no hay recargas. Usted tiene que pensar la realidad. Y mire, lo voy a llevar a estos pasajes para que vea y entienda que si usted no se ha arrepentido. Cuando yo participé y mi esposa en el coro unido, nos pusieron para anotar gente y ver si realmente conocían al Señor. Llegaban muchos muchachos y, no, es que yo soy de cuna cristiana. ¿En serio? ¿Y dónde las venden esas? ¿Una cristiana? Sí, por herencia yo soy. No, mijito, eso no es por herencia. No es por sangre, no es por un título. Eso es por la sangre de Cristo, que Él te redime. Y hermanos, a reevangelizar. A reevangelizar chamucos remojados. Es la verdad. ¿Piensas que así vas a ir al cielo? No, mi hermano, así no es. Imagínate, mis hijos, porque son hijos del pastor, ya van al cielo. No. Cada uno tomó su decisión a los 6 años y creyó en Cristo. Pero no tiene que llevarlos. Vea Mateo 7, 21 al 23, por favor. Ya estamos ahí. Hermanos, si tú en la mañana te levantas y le dices, Señor, Señor, te pido que bendigas este día, mis actividades, todo lo que voy a hacer, pero haces lo incorrecto, no estás buscando la bendición de Dios. Señor, es que no tenía que otra, porque pues si no, el que no tranza no avanza. No estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué dice aquí? No todo el que me dice que, aunque te la pases ahí de rodillas y seas que tenga las rodillas de camello, dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, sino que pero dice ahí, ¿entrará qué? Vea el contraste, sino el que, si yo no estoy haciendo la voluntad del Padre, yo no puedo entrar al cielo, hermanos, porque eso es parte del nacimiento cristiano, de la nueva vida. Y fíjate lo que dice aquí, que hace la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo te pregunto. Ya casi terminamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice? ¿Vuestra qué? Santificación, que vivas apartado para Dios, no como tú quieres. Mire lo que el Señor le dice aquí. Muchos me dirán en aquel día, ¿del tribunal de Cristo? No, en el tribunal de Cristo no es para juzgar, es para premiar. Aquí habla del trono blanco. En aquel día que estén ante el trono blanco y no haya oportunidad de salvación porque se acabó, ahí es para mandarte al infierno, mandar a la gente. ¿Es Dios injusto? No. No, dice aquí, miren, Señor, Señor, no todo lo que dicen, aquel día mucho me da, Señor, Señor, a ver, un momento. A ver, Señor, yo hablé de ti.
¿En serio hablaste de mí? ¿Pero hablaste bien o hablaste mal? Porque tu testimonio fue pésimo. Te daban flachazos de cristianidad y hablabas, y flachazos de amor y hablabas, pero nunca viviste. Nunca viviste. Y mire, dice aquí, Señor, bueno, todos los domingos iba a la iglesia, no fallaba, Señor. Y en tu nombre, ¿qué? Echamos fuera demonios. No éramos poderosos, no, tú no. El nombre de Cristo. Usaste el nombre de Cristo. Y en tu nombre hicimos milagros. Sí, vino milagros. Sí, pero no tuyos, míos. Pero vea, ponga atención a este pasaje último, a este último pasaje. Y entonces les declararé, esta es la clave. Subráyelo por favor ahí. ¿Qué le dice el Señor? Pero grabes esa palabra, nunca te conocí. ¿Qué le está diciendo Dios? Nunca tuve una relación contigo. Por más que decías hacer milagros y esto, nunca tuve una relación contigo. Así que apártate de mí, hacedor de maldad. Te dedicaste a hacer lo malo todo el tiempo. Si hubieras tenido una relación conmigo, no haces lo malo. Así es sencillo. Ese es un creer intelectual. El creer en Cristo transforma el corazón. Hermanos, conclusión. Tu actuar no debe proceder de esfuerzos humanos, sino de la vida de Dios en ti, lo cual produce obra genuina. Ya lo vimos, Efesios 2:10. 2. El proceder de un cristiano perdura. Las injusticias salen a la luz. Muy espirituales a veces nos sonamos, ¿no? No hay cosa oculta que no haya de ser, ¿qué? Manifestada. ¿Se refiere a lo que te pase a ti? ¿Se refiere a que una injusticia que te hicieron? ¿Se refiere a eso el pasaje? No, mi hermano, por eso la materia de los lunes, hermenéutica. Está diciendo el Señor, tú no puedes ocultar lo que eres. Eres un cristiano, se va a manifestar tu luz. No puedes esconder una vela debajo de la cama, sino la pones en alto para que todos sean alumbrados. Tarde o temprano va a salir lo que vas a hacer manifiesto. O eres o no eres. Esa es la interpretación correcta. Y por último, a Dios no le interesa cuánto lees, cuánto estudias, cuánto sabes, sino lo que vives y aplicas cada día. Dios está interesado en eso. Hermanos, esto Romanos es doctrina. Y esto tiene que movernos porque es la gracia de Dios. Definitivamente. Mira algo curioso que a veces la gente no escucha. Estaba en una confraternidad de jóvenes y estaba predicando un pastor. Decía, porque a muchos se van a ir al infierno. Amén. Y estamos, espérense. Espérense, ¿cómo que amén? Espérense. Es como decía un hermano, pastor, pues que pues va a haber lugar para muchos ahí en el infierno, pues para ti, hijo, pero para mí no. Hermanos, es el tiempo de cambiar. El Señor viene pronto. Los 11 capítulos son muy confrontativos. Y ver la misericordia de Dios, dice, por lo tanto, por la misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, por todo lo que Dios ha venido manejando. Disfrutar la gracia y misericordia de Dios es tan hermoso, porque te diste a cambiar. ¿Tú quieres cambiar? ¿Tú quieres cambiar verdaderamente? ¿O quieres seguir jugando al cristianito? No hay tiempo. No hay tiempo. El día que nos vayamos y digas, híjole, me quedé, pues te vas a quedar lo peor. No hay cosas buenas, hermanos, en la tribulación y gran tribulación. Dios dice en su palabra, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Dios, porque se trata de ti, no de nosotros.
Se trata de tu gracia, tu misericordia, tu bondad. Se trata de lo que eres tú. Tú eres bueno, tú eres justo, tú eres fiel. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra día con día, que nos ayudes a aplicarla, ponerla por obra, para que día con día tú nos puedas bendecir a través de todas las promesas espirituales en los lugares celestiales en Cristo que fueron formuladas para nosotros y por ellas poner por obra. Te alabo, te bendigo y te doy las glorias, Señor, porque tú solamente transformas vidas. Gracias por este tiempo tan especial, gracias por un año más de vida y gracias porque se trata de ti, tú sigues siendo Dios. Llévanos con bien, Señor, al casquillo. Padre, que lo que has preparado para muchos corazones sea de mucha bendición. Ayúdanos, Señor, a que tú, sea tu palabra, no yo, toque corazones, transforme vidas, que en verdad podamos entender la esencia de lo que es un matrimonio cristocéntrico y vivir para ti. Gracias por este tiempo que nos permites, sé que nos llevarás y nos traerás con bien, pero Padre, estamos en tus manos, se trata de ti y yo sé que habitamos contigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te alabo, te bendigo y te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.